a renovar el espíritu, vamos a adquirir fuerzas. Y para comenzar, les pediré que estén de pie porque vamos a hacer una dinámica de saludarse. Y vamos a entonar una alabanza bien conocida que se titula "No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano". Cantemos. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Inclinen su rostro y oremos. Llegamos delante de tu presencia, Padre, una vez más, por ese hermoso medio que tú dejaste para que nosotros podamos comunicarnos contigo, el cual es la oración. Primeramente queremos agradecerte porque tú eres grande en misericordia y permites que jóvenes de distintas congregaciones estén unidos en esta hermosa noche con el único propósito de servirte y serte fiel, Padre. Suplicamos que bendigas al hermano que será el expositor, darle un amplio repertorio de palabras, llena su mente de sabiduría para que él pueda instruirnos en tu camino. Y a nosotros, Padre, danos un corazón presto a escuchar más de tu palabra y permite que esa semilla que fue plantada el día que nos bautizamos pueda ser rociada por los ríos de agua viva de tu palabra. De igual manera, Padre, suplicamos que quites todo mal pensamiento de nuestra mente, todo ese pensamiento que sea ajeno a lo que es tu palabra. Es la súplica que te hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Están listos? Amén. ¿Están preparados? Amén. ¿Tienen ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. Bien, vamos a tener entonces en este momento de enseñanza, jovencitos, jovencitas, prestemos atención. Dios nos estará hablando en este momento por medio de nuestro hermano Julio Mateo. Aprovechemos estos minutos y llenémonos de esa palabra santa. Bueno, un gusto estar con ustedes, jóvenes, esta noche. Vamos a entrar de lleno, aprovechando el tiempo, al tema que tenemos. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son generaciones y la famosa brecha generacional. Hace un mes más o menos aparece el hermano Franklin hablando de estas ideas. Oh, por supuesto, yo no sé cuántos de ustedes han oído esa expresión brecha generacional. Los que han oído, levanten la mano, por favor. Son pocos, ¿verdad? Yo no la había oído tampoco hasta hace más o menos un mes. Porque, de hecho, esa palabra, esa expresión, la primera vez que se escucha en la historia fue en el año 1968. Me imagino que la mayoría de nosotros no habíamos nacido. Ay, que no conocemos la expresión, ¿verdad? Fue usada precisamente porque había un conflicto entre padres e hijos, o una generación más nueva con una generación más vieja. Es el tiempo de los hippies, el amanecer de los hippies, de los pantalones de campana. Esos a lo mejor ustedes no los han visto en un museo nada más, ¿verdad? El tiempo de las patillas largas,
el tiempo donde se comenzó a hablar del amor libre y también de la libre expresión. Era el tiempo cuando se hicieron populares las manifestaciones políticas en contra de la guerra de Vietnam. En esa época, la gente, los sociólogos, comenzaron a hablar de la separación entre generaciones. Antes de esa fecha, no se había tratado como un problema sociológico, aunque sí existía. Brecha, la palabra brecha sencillamente identifica un gran abismo que hay entre una generación más joven con una generación mayor. La brecha es algo que separa a los viejos de los jóvenes, donde parece que cada grupo, jóvenes y viejos, tienen diferentes gustos, diferentes jóvenes, tienen diferentes maneras de pensar, de resolver las cosas, diferentes objetivos. Hay muchas cosas que parece que los separan, y aparentemente se dice que cuando hay una brecha generacional no hay mucho en común. Si es que hay algo, es bastante poco que haya en común entre los mayores y los más jóvenes. Por eso se habla de una brecha, de un abismo de separación. En la actualidad se hablan básicamente de 5 grupos. Voy a presentarles el quinto, pero en esta les quiero presentar los primeros 4 que realmente tienen que ver con los grupos que están aquí presentes. Por ejemplo, ya los hermanos les trajeron algunas presentaciones y ustedes pueden ver aquí que el primer grupo que presentamos aquí son conocidos como los baby boomers. Ahora, recuerden ustedes que estos son estudios sociológicos hechos en una cultura bastante diferente a la nuestra. Estas ideas vienen de Estados Unidos. Luego, esto no se aplica al 100% a nosotros, por más que quisiéramos, nosotros no somos representados totalmente, pero hay algo de cierto en esto. Por ejemplo, la generación de los baby boomers, 1946-1964. ¿Cuántos nacieron en 1964 o antes de eso? Levanten la mano, los que están aquí. Antes de 1964, 1, 2. Vamos, abuelos, levanten la mano. 3, 4. Sí, de hecho, todas esas personas que nacieron van a andar por lo menos entre los 49 y 57 años de edad, por lo menos. Más arriba se habla de otro tipo de generación. No creo que hubiera gente de 70, 80 aquí, así que no trajen a la generación anterior. Las siguientes 2 generaciones, obviamente cada sociólogo diferencia en los años. Algunos dicen, por ejemplo, que la generación X, de acuerdo con este sociólogo, es del 65 al 79, otros la ponen desde 65 hasta el 80, 82. Entonces, estas personas son la juventud de los 80, son las personas que van entre los 34 y 48 años. Yo creo que la mayoría de los predicadores que están aquí, a lo mejor entran dentro de la generación X, la generación de los inmigrantes digitales. Se les conoce como inmigrantes digitales porque ellos realmente no conocen lo que son toda la tecnología moderna, pero son capaces de utilizarla hasta cierta medida, ¿verdad? Ustedes pueden ver que los hermanos, sus predicadores, por ejemplo, utilizan los celulares. Les cuesta tiempo aprender a usar los celulares, ¿cierto? Pero los llegan a usar. Entonces son inmigrantes o inmigrantes digitales. La siguiente generación se consideran los nativos digitales. Esto es donde creo que están la mayoría de ustedes, entre 13 y 33 años. Hablamos de los famosos millennials también, o generación Y. Y la siguiente es la generación Z, que va, según algunos, entre los 13 y los 12 años. Sin embargo, le presento a ustedes otra alternativa. En una clasificación diferente de un encuestador que se llama Barnes, este define a los baby boomers propiamente como boomers, pero a generación X y Y les conocen como los busters. Buster no son los Baxter Boy o algo parecido. Buster significa aquellos que arruinan las cosas, que desarreglan las cosas, que desordenan las cosas. Entonces, todas las personas que están entre los 40, menos de 50, hasta 20 años, son personas que entraron en una época de caos. Y eso se marca, por supuesto, en su manera de actuar. La otra generación es conocida como los mosaicos, la generación Z, que incluye en otra clasificación de los 10 hasta los 19 años. ¿Cuántos menores de 20 años? Levanten la mano, menores de 20. Bastante.
Ustedes serían conocidos como la generación Z, ¿verdad? O la generación de los mosaicos. De hecho, la última generación son los menores de 13, según algunos sociólogos, o los menores de 10. Se les conoce como la generación AO y entran dentro de la clasificación de los mosaicos, es decir, con los menores de 20 años también. Son los nacidos a partir del 2005, según algunos, otros desde el 2000, depende del sociólogo que lean, y son los más jóvenes. La generación AO, AO significa always on en inglés, que significa que siempre están encendidos, significa que siempre están conectados. Se les conoce también como la generación internet. Esos son los nacidos en la era digital. Los mayores de 20, de 30, son los inmigrantes digitales. Estos son los que suponen ser que van a dominar. No hay mucho acerca de ellos porque es un grupo en estudio todavía. Recuerden si ustedes son menores de 10 años. Las influencias de este grupo es que desde su nacimiento, y no es extraño ver cómo los padres dejan que sus hijos jueguen con los celulares, jueguen con la computadora, con la laptop, con la tablet, incluso desde su nacimiento estos muchachos conocen lo que es la conectividad de libre acceso, y esta generación se dice que ve o verá, porque es muy joven todavía, al internet casi como un cerebro externo. Eso lo dicen los expertos. Los expertos opinan también que esta generación tendrá problemas para enfocarse en cuestiones que requieren concentración profunda, pues pierden la paciencia con facilidad y estarán guiados por la gratificación instantánea. Ahora recuerden esto, muchos de ustedes en la actualidad sienten las diferencias con nosotros los mayores. Esta es la generación que viene detrás de ustedes. Esta generación va a estar muy insatisfecha con la manera de pensar y actuar de ustedes. Así que no solamente piensen qué tan diferentes o qué tan insatisfechos estamos con la generación mayor actual. Vayan pensando en esto. ¿Qué tan insatisfechos y qué tan diferente es la generación de los que ya nacieron? Y que van a estar muy insatisfechos de ustedes en el futuro cercano. Así que no solamente piensen qué tan diferentes o qué tan insatisfechos estamos con la generación mayor actual. Vayan pensando en esto. ¿Qué tan insatisfechos y qué tan diferente es la generación de los que ya nacieron? Y que van a estar muy insatisfechos de ustedes en el futuro cercano. Cada vez las generaciones de hecho son más cortas. Déjenme explicar un poco más al detalle cada uno de estos. Baby boomers, por ejemplo, ¿qué les caracteriza? Crecieron en un tiempo sin guerras, porque crecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Boomers viene de la palabra boom, una explosión. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a nacer niños y niños y niños. Por eso se refiere a un boom de nacimiento. Hubo un tiempo de prosperidad económica. Son conocidos también como yuppies. Ustedes ven la declaración, significa Young Urban Professionals. Entonces, son profesionales de la ciudad. La profesión en esa época de ser un profesional se pone en alto. Es la generación de los padres que le decían a sus hijos que si no eran profesionales, no eran nada. Expresión que todavía se utiliza por mucha gente en la actualidad, ¿verdad? Estas son la gente que pensaban que su trabajo es más importante que la familia. Así que no les importaba trabajar hasta muy noche, descuidando su propia familia. Hay mucho de esto. Esta generación tiene como tendencia a ser jerárquicos. Es decir, aquí mando yo. Esta generación, por eso los hermanos de 50 años para arriba, incluso algunos menores de 50 años influenciados por esta generación, son los hermanos que les gusta tener el control en las iglesias. Que sí fueron enseñados. Eso fue una característica de su generación. Ahora, si ustedes piensan por un momento que nosotros usualmente, culturalmente, somos imitadores de la cultura del norte, y que la cultura del norte nos llega a influenciar a nosotros años más tarde, es decir, 5 o 10 años. Entonces, esta tendencia de ser jefe, de convertirse en cacique, de dominar la situación, de que nadie puede hacer nada sin consultarme, sin pedirme permiso, esta generación en nuestra Latinoamérica no necesariamente tiene que ser mayor de 50 años. Probablemente
Basta con que tengan 40 años y ya tienen esa actitud. Ya tienen esa actitud. Siguiente grupo, los Buster, ¿verdad? De los que hablábamos, o generación X, ¿verdad? Hablamos de los, obviamente, entre 35 y 49 años. Este grupo, a diferencia del anterior, vieron nacer la internet, la telefonía celular. Estas personas anteponen la amistad a la familia. Para ellos es más importante el grupo de amigos. Es un grupo de gente individualista y ellos favorecen la autorrealización. Es decir, es un grupo bastante egoísta. Ahora no necesitamos otra vez tener entre 35 y 49 años. Puede ser incluso menor, unos 30 años a 40 años. Y vamos a encontrar hermanos bastante egoístas. El siguiente grupo, siempre conocido como el grupo Buster, por favor pongan atención a esto, que X y Y lo ponemos dentro del mismo grupo, o mileniales. Estamos hablando de mayores de 20 hasta 34 años. De estos hay varios aquí, ¿verdad? De entre 20 y 34 años es un buen grupo, la mitad de los que están aquí. Bueno, son los que les gusta mucho otra vez ser profesionales, como la generación Boomer. Noten ustedes que hay algunas semejanzas. Fíjense bien, esto es interesante, cuando los sociólogos hablan de la famosa brecha o eco que nos separa, al mismo tiempo llegan a coincidir que hay muchas cosas que son semejantes en las diferentes generaciones, incluyendo la moda. A veces la ropa que usaban los abuelos se pone de moda un tiempo después. Aquí anda ¿cómo que llaman? De San Martín, lo que estaba haciendo la dinámica, Escobar, ¿verdad? Y yo conocí al papá de ellos, de Isaac, y le voy a contar esto, no sé si Isaac lo conoce, yo era un cipotillo, por supuesto, hermano, ya era un hombre mayor, y salió, en aquella época, salieron de moda los pantalones, nosotros les decíamos los punta de yuca, y el hermano Rolando, ¿verdad? Era su papá, ¿verdad? Rolando Escobar se compró uno de esos pantalones viejitos, güey. Y dice, se miró los pies como chilillo, jamás me lo volvió a poner. Claro, él venía de la época de los pantalones acampanados. Ahora, esa moda, sin embargo, es la misma que están utilizando muchos jóvenes en la actualidad, totalmente topadita. Es una moda que se repite. Este grupo de los Buster, la generación Y, los que andan de 20 para arriba, son bastante prácticos. Fíjense bien, los Boomer, jerarquía, jefes. La siguiente generación es individualista. Entonces no tenemos jefes, no tenemos empleados. Pero esta generación, la Y, es el grupo práctico y busca el consenso. O sea, tomemos la opinión de todos, pero todavía siempre hay alguien que toma la decisión, aunque toma en cuenta la opinión de todos los demás. El siguiente grupo, hablamos de los mosaicos, el último grupo entre 10 y 19 años, los nacidos antes del 2004, esos son los que nacen con la tecnología, se les considera la generación I, por internet, ¿verdad? La generación TEX, porque pasan pegados a los celulares. Yo no sé si a los hermanos adultos les ha pasado, pero esta generación, y tenemos varios de esos aquí, mayores de 10 años y menores de 20, a mí en la iglesia, en la congregación, me ha tocado quitarle los celulares. Porque no se despegan del celular. Incluso a veces tenemos actividades, a veces estamos comiendo y están pegados al celular. Entonces se supone que estamos juntos y debemos de convivir, pero no convivimos porque están pegados al celular. Esa es la generación TEX, eso es una marca son bastante informales. Y sin embargo, les gusta ser participativos. Más que el consenso, les gusta ser parte de un equipo, donde todos son iguales. Eso es bastante importante, creo. Pero pasemos a otro punto, creo un poco más significativo para nosotros. ¿Qué dicen las generaciones, las diferentes generaciones? ¿Cuál es su relación con las cosas espirituales? Aquí hablamos de varias generaciones, más de una que de otra, pero ¿cuál se supone que es nuestra reacción ante las cosas espirituales? Tomemos para el caso, por ejemplo, lo que dice la revista Christianity Today, del 2010, dice, las iglesias en la actualidad se han segregado, significa que han hecho grupos, se han dividido, han hecho
diferentes argollitas dentro de la congregación. Dice, se han hecho estos grupos no por raza, no por clase, no por nivel académico, sino por edad. Entonces en la iglesia se forman los famosos grupos generacionales. Esta es una realidad, hermanos mayores, que ya no podemos evitar. Y tenemos que reconocerla y aprender a lidiar con ella. Los jóvenes la hacen sentir. Bueno, ¿cuál es la situación, por ejemplo, con la Biblia o la relación con la Biblia entre las generaciones? Antes, déjenme aclararles esto. Cuando se hace una encuesta entre el 2004 y 2006, dentro de un grupo de diferentes edades, en cuanto a qué piensan de la Biblia, se notó que hay muchas cosas que la gente piensa de manera similar, sin importar a qué generación pertenezcan. Entre los 10 y los 70 años de edad, casi todos piensan igual respecto a ciertas cosas. Así que eso de la famosa brecha, un abismo insalvable entre generaciones, no es una realidad. Las encuestas lo demuestran. Por ejemplo, hablemos de una de esas cosas que son similares en cada generación. Por ejemplo, para la mayoría de las personas creyentes, la Biblia sigue siendo el texto relevante para la mayoría de la gente. Ven la Biblia como un libro reverencial, eso es decir, lo ven como un libro santo, lo ven como un libro sagrado. También la mayoría de las 4 generaciones cree que la Biblia es un libro sagrado que impacta sus vidas, y millones de cada generación todavía leen la Biblia. Todavía la leen, o escuchan leerla, o asisten a los cultos. Sin importar de qué edad, de 17 a 71, 19 a 91, se reúnen en estas mismas categorías. Sin embargo, cuando se les pregunta a las personas si debe de ser la Biblia tomada literalmente, aunque ustedes no lo crean, hay bastante similitud entre los pasos generacionales. Por ejemplo, el grupo Mosaico, ¿se acuerdan quiénes son los mosaicos? ¿Sí? Todos los menores de 20 años. Menores de 20 años, la generación AO y la generación Z. El 24% de ellos, es decir, de entre 10 personas, ¿cuánto es el 24%? 2.4. 2.4, es decir, más de 2 personas, ¿verdad? 24 en un grupo de 100, piensan que la Biblia debe ser tomada literalmente. Los mayores de 60, la generación de los boomers y más arriba, el 31%. La diferencia es de un 7%. Pero intermedio, fíjense ustedes bien, los busters, la generación XY, la generación de menos de 40, de 50, el 24%, están igual que los más jóvenes. Y la generación de los boomers, que son los mayores de 50, son todavía, esos están peores, porque estos creen menos en que la Biblia debe ser tomada literalmente. Eso es decir, en pocas palabras, realmente somos tan diferentes. Al final, al parecer, hay cierto grupo mayor de edad, como los boomers, gente que anda en 40, 50 años, que aprecian menos la Biblia de lo que lo aprecian los más jóvenes. Y otra pregunta importante que se plantea en esta encuesta ¿es la Biblia no inspirada por Dios? La respuesta del grupo, otra vez, es sorprendente y están bastante cerca. Los mosaicos sí, es el grupo mayoritario que piensa que la Biblia no es inspirada como palabra de Dios. Pero no están tan lejos de los ancianos, solo es del 25 a 28, ¿cuánto porcentaje? ¿Cuánto es la diferencia? 3%. 3 de 100 están en contra de lo que creen los ancianos, los mayores de 68 años. De hecho, son más incrédulos los básicos, los mayores de 20, y son más incrédulos todavía los boomers, igual que los ancianos creen lo mismo, ¿verdad? Pero noten ustedes que al final, pues los mosaicos no están tan alejados, aunque son más incrédulos al parecer, no están tan alejados de las otras generaciones. Hay bastante similitud. Pero hay otros puntos donde sí se marca la diferencia en la juventud. A pesar de estas similitudes que les he presentado, hay generaciones más jóvenes que están trazando un curso diferente.
Ahora, hermanos, yo no estoy presentando a ustedes datos de sociología. Y deberíamos de tomarlos en cuenta porque con eso lidiamos nosotros los predicadores. Y si ignoramos estas realidades, no vamos a lograr alcanzar a las generaciones que se están volviendo diferentes en ciertos aspectos. No en todos, en ciertos aspectos nada más. Por ejemplo, tengo aquí en esta gráfica 3 cosas que se preguntaban, hablando acerca de la Biblia. Si es menos sagrada, si es menos precisa, o quién tiene más apetito por la Biblia. Ancianos, boomers, boosters y mosaicos. Los ancianos es el primer grupo. ¿Cuántos de los ancianos, de 100 ancianos, de 10, esta es una medida en base de 10 personas, cuántos mayores de 63 años piensan que la Biblia es un libro menos sagrado? De 10, solamente un anciano piensa que la Biblia no es un libro tan sagrado. Si hablamos de los mayores de 35, 1. Mayores de 20, 2. Ahí aumenta. Los mayores de 10 años hasta 20, 3. Ya ven, aunque respetan la Biblia, no piensan que sea un libro tan sagrado. Y eso es lo que se refleja acá. El más alto es este, 3. Menos precisa. Los ancianos solamente 4. La generación Buster, XY, 5. La generación Z, 6. Pero los más jóvenes, 7. Piensan que la Biblia no es lo suficientemente precisa, que no les habla suficiente a sus vidas. Eso es preocupante. Pero noten el último cuadrito acá. La pregunta es, ¿cuántos tienen más apetito por aprender de la Biblia? ¿Qué es lo que notan ahí? ¿Quién tiene más apetito? Entre 10 personas que se les pregunta, ¿quién tiene más apetito? Acuérdense que la última es los mosaicos, son los más jóvenes. 2 de cada 10 dijeron que quieren conocer más de la Biblia, a pesar de que no están convencidos, y este es el punto, a pesar de que no estoy convencidos de que la Biblia sea muy precisa o que sea tan sagrada como los otros. Esta generación más joven quiere conocer más de la Biblia que las generaciones anteriores. Los ancianos parece que ya no quieren estudiar la Biblia. Creen a lo mejor que ya lo saben todo, lo mismo que las generaciones siguientes, excepto la más joven. Ok, yo sé que muchos de ustedes están diciendo, yo tengo más de 20 hermanos y yo creo que quiero conocer mucho la Biblia. Acuérdense que estos datos son generales. Puede que ustedes sean de la generación Y, mayor de 20, pero tengan la misma mentalidad y el mismo deseo que lo que se supone que tiene la generación mosaico. Así que pueden encajar. Este señor David Chinaman, que representa a este grupo Vance que hizo este estudio, llega a esta conclusión, valorando esto. Dice, lo que refleja, especialmente el último punto, es que los jóvenes sí quieren conocer de la Biblia, pero sí se rehúsan a conocer de la Biblia dentro de un salón de clases. Lo que ellos quieren, más bien, y lo que refleja esta encuesta, es que ellos quieren participar más en el proceso de aprendizaje, no solamente asistir. Ellos prefieren entrar en una discusión con personas similares a ellos dentro de un grupo de confianza donde puedan hacer sus preguntas y exponer sus ideas libremente. Eso significa que nuestra manera de estudiar la Biblia en las iglesias debería de cambiar y deberíamos de hacer grupos de estudios totalmente diferentes. Otra vez más, David Kinman llega a otra conclusión y hablando precisamente del grupo entre 10 y 34 años, dice que este es un grupo que para estudiar la Biblia espera experiencias espontáneas. Es decir, reuniones como esta, que aunque se entiende que es algo serio lo que hacemos, al mismo tiempo hay mucha libertad y parece hasta cierto punto informar la situación. Entonces dice, los grupos de jóvenes que parecen indiferentes a las cosas de Dios, que son indiferentes a la Biblia aparentemente, que son indiferentes al estudio bíblico, realmente lo que están reclamando, dice, son experiencias espontáneas, participativas, estimulantes junto a sus pares dentro de confianza, que les permita la capacidad de ser creativos y visuales. Entonces,
¿Cuál es la diferencia que ustedes ven entre ustedes y la generación anterior? ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Yo por lo menos la definiría más que en cuestión de valores de principios, como en metodologías, en modos, en maneras de hacer las cosas. Lastimosamente hay una gran resistencia a cambiar la manera de hacer las cosas. Y esto es lo que llega a separarnos a muchos. Conflicto generacional, es decir, esa tensión entre los grupos de diferentes edades siempre ha existido. Por ejemplo, este señor Sócrates dijo, miren, 470, 399 antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente de casi 2500 años en el pasado. Hablando de la generación de jóvenes en su día, él dijo, hoy en día, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida, algo parecido a eso. Devoran su comida y le faltan el respeto a sus maestros. Parece una descripción de la gente en la actualidad. Esa es la actitud muchas veces de los jóvenes para los mayores. Platón, casi contemporáneo, pero un poco más joven que Sócrates, dijo, se pregunta, ¿qué le pasa a nuestros jóvenes? ¿No respetan a sus mayores? Pues otra vez hay un conflicto, hay una tensión entre jóvenes y mayores. No respetan a sus mayores. Yeah.